Toda actividad auténtica tiene que tener 7 características. La primera, tiene que tener propósitos bien definidos. La tarea tiene una finalidad definida o una meta a alcanzar. Por lo tanto, detrás de ella debe haber un producto o un desempeño alcanzado por los estudiantes, ¿cierto? Porque para eso usamos propósitos. La actividad es auténtica cuando permite roles, obviamente, en el estudiante. Cada estudiante debe asumir un rol propio de la vida real, ¿cierto? Cuando le estamos pidiendo a los niños, me hace recordar las actividades que estaba mirando en inicial, por ejemplo, de crear el álbum, ¿cierto? ¿Cómo le dicen? Un álbum, creo que han pedido crear ahí. Y entonces el estudiante tiene que asumir ese rol, ¿cierto? Para poder crear en el escenario real su álbum. Destinatarios o audiencias, ese álbum, digamos así, o ese producto, no está simplemente que yo lo hago y probablemente ya pues lo guardo en mi portafolio, ¿cierto? La actividad, sino que se está pidiendo ahora que en familia se socialice inclusive, ¿cierto? Se está pidiendo eso. Por eso que tiene destinatarios o audiencias, en este caso reales, ¿no? Las actividades están dirigidas a interlocutores reales, en este caso. Si hay un poema que va a recitar, pues tiene que recitarlo allá a la familia, ¿cierto? Más que enviármelo también como evidencia en el WhatsApp, pues tendría que compartirlo ahí con su familia. Nuestras actividades tienen que tener su cuota de incertidumbre. Eso lo venimos diciendo hace rato. Obviamente, enfrentar y resolver problemas en situaciones poco estructuradas. Basta ya de plantearle a los niños actividades que son simplemente, digamos, cerradas, que responden a preguntas cerradas. Necesitamos plantear cuestiones abiertas, donde el niño pueda asumir más de, digamos, entienda que hay más de una solución. Y probablemente, por eso dice, hay varios caminos y soluciones posibles también. Por eso debe tener su cuota de incertidumbre, ¿cierto? No tiene que ser preguntas cerradas. 5, debe tener un repertorio de recursos cognitivos. Lo que acabamos de estudiar ahorita, en otras palabras, lo que le quiero decir, para que una actividad sea auténtica no tiene que quedarse en el nivel 1 ni en el 2, probablemente. Tiene que pasar del nivel 3, 4 y si llega hasta el 5, bacán. ¿Se dan cuenta? Por eso dice repertorio de recursos cognitivos, donde que el niño, al interior de su cerebro, prácticamente hace uso de todos los recursos disponibles. Dice, no se resuelven a través de un solo conocimiento o procedimiento específico, tu tarea o tu actividad auténtica que le está dando al niño, sino que requiere echar mano de recursos que ya posee, herramientas y recursos que ya posee el estudiante y otros pues que va a tener que aprender en esa necesidad de querer resolver su actividad o su problema. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que, otra característica es que obviamente obedece a un proceso. O sea, no es que le decíamos, ya te dejo la actividad, terminó la radio, la televisión y ya, hijo, esta actividad me vas a hacer y a las 10 minutos, a la media hora, a la hora ya tiene que tenerme la respuesta. No, tampoco es así. No todas las actividades son así. Tiene que permitirle al estudiante, pero estamos hablando de cosas más abiertas, oportunidades para que ensayen, para que consulten con sus familiares, para que busquen otros recursos, para que le permita, inclusive con ustedes mismos, los profesores, tener devoluciones y ir afinando los productos, ¿cierto? Pero las actividades auténticas realmente tienen que permitir trabajo colaborativo. Aquí va una invitación, porque probablemente todos están haciendo trabajo individual, ¿cierto? Si bien es cierto, lanzan un solo audio, un solo video por WhatsApp para los niños, pero luego cada quien en forma individual está ofreciendo sus productos al profesor. En cambio, qué bonito sería que también vayan en la medida de sus posibilidades de los niños, haciéndoles encargo de trabajos colaborativos, donde ellos en equipos también, vía WhatsApp, seguramente vía teléfono, se pondrán de acuerdo y van ofreciendo trabajos en conjunto como evidencia, ¿cierto? Entonces, repaso. Toda actividad auténtica, para que sea auténtica, tiene que, además de lo que hemos dicho temprano, debe tener estas 7 características. Tener propósito definido, y el propósito está asociado con el producto o el desempeño que se tiene que lograr, y va por el lado de la competencia, dijimos, va por el lado de la combinación de capacidades, ¿cierto? Segundo lugar, ofrece la posibilidad de que pueda el niño ejercer roles
al interior, ¿cierto? Si es un poema, pues tiene que ser la de declamador. Si va a ser una entrevista, tiene que ser de entrevistador, pues, ¿cierto? Y entonces, pero también tiene que permitirle la posibilidad de que ese trabajo que está haciendo, esa actividad, llegue a varias audiencias, digamos, a varios destinatarios, que permita ser socializado al interior también ahí de los que componen la comunidad educativa en su casa, digamos así, ¿no? Pero dijimos una cuarta característica que me parece vital, que para que una actividad sea auténtica, tiene que tener su cuota de incertidumbre. Que no sea una tareita así simple, ¿cierto? Que no te permita hacer retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Tiene que ser una tarea que realmente te permita que el niño pueda ir reflexionando sobre lo que está haciendo. Y sobre todo, tiene que ser una tarea, ¿saben qué? Que le permita el aprendizaje autónomo. Eso se trata. Ahora, ¿por qué? Porque no le vas a dar todo, pues. Tú le das la consigna, le das algunas herramientas, elementos, pero él tiene que hacer uso de un repertorio de recursos, no solamente cognitivos que están al interior de él, sino otros recursos de su entorno que le permitan resolver la tarea en este caso. Y entonces ahí sí que pues tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Para que darle esa posibilidad, que no sea preguntas cerradas, digamos. Por otro lado, darle la posibilidad de que su aprendizaje sea un proceso, de que le incluya, decía, que él haga ensayos, consultas, que use otro tipo de recursos, que puedan haber devoluciones, no solamente de parte de ustedes, sino también de parte de sus familiares, ¿no? Que le van a ir ayudando a mejorar su trabajo. Pero finalmente dije, tiene que permitir sí o sí el trabajo colaborativo. Es una invitación a hacer trabajo colaborativo. Entonces, 7 características deben tener, ¿ya? Recordemos, ¿ah? Porque vamos a analizar las actividades del Aprende en Casa si tienen esas 7 características y cumplen los 3 conceptos que hemos aprendido. Actividades auténticas en el marco de la estrategia Aprende en Casa a nivel inicial. Vamos a ver hasta qué punto son auténticas las del nivel inicial, ¿ya? Por ejemplo, voy a referirme primero a las de la plataforma, ¿ya? Y luego voy a ir a lo de la radio y la televisión. Por favor. Por ejemplo, para esta semana, se les ha pedido en la plataforma a los niños, la experiencia de aprendizaje ha sido narrar y leer para conocer, imaginar y disfrutar, ¿cierto? Los que usan la plataforma me están entendiendo. Los que usan la radio y la televisión, ahorita voy a ver la programación. Entonces, en esta semana, para los niños de 5 años, por ejemplo, se les ha pedido el día 1, la actividad ha sido, hacemos nuestro espacio de lectura, ¿cierto? Hemos utilizado el audiocuento Los Buenos Amigos. El día 2, el cuento Conejín, y la actividad ha sido, hacemos un títere del cuento. Hoy día ha sido en la plataforma, estoy en la plataforma, creamos un libro álbum, Más te vale mastodonte. Actividad, creamos un libro álbum, que también ha sido casi parecido, creo, en la radio y en la televisión. De aquí vamos a ver. Y el día 4 está aquí y el día 5. Pero me voy a dedicar hoy día al día 3, ¿ya? Y sin que falte su actividad artística y su actividad, obviamente, cultural, digamos. Entonces, miren, ¿cómo están planteadas las actividades? Más te vale mastodonte. Les han dado, en este caso, el audio, ¿cierto? Para enseñarles a que hagan un libro álbum a los niños. ¿Qué tenían que aprender? El propósito de la semana está ahí. ¿Qué tenían que aprender los niños? A expresar y comunicar sus ideas, pensamientos y emociones al leer el libro álbum, ¿cierto? Y a disfrutar de la lectura. En primaria decíamos, ¿qué está pasando? De acuerdo, me voy a apoyar en la plataforma El Aprende en Casa. En primaria también, quizás, digamos, estamos revisando y de pronto te das cuenta que en primaria la experiencia de aprendizaje que está viviendo esta semana es juntas y juntos en familia, una oportunidad para seguir conociendo y conviviendo en armonía. Está tirado más para el eje de convivencia, ¿cierto? Y entonces aquí, hoy día 3 tocaba, leemos poemas y canciones. Hablo de la plataforma, ya de aquí me contarán ustedes lo que pasa en la televisión y la radio. Esta también hablaba de este video, ¿cierto? Que voy a poner una porción nada más también para podernos ubicar y poder analizar el tipo de actividad. En primaria, voy a ubicarme en primaria. En primaria,
en el sexto grado, yo había tomado como referencia, sexto grado, hoy día, el día 3, los recursos que se han usado es el día 3, hagamos un trato. Este poema, ¿cierto? Es el que sobre esto se ha versado la clase de hoy día. Hagamos un trato. Vamos a ver la actividad, ¿no? La actividad que se ha pedido. En primer lugar, no tomen en cuenta que no todos los niños y las niñas aprenden de la misma manera. Se desarrolla la actividad, se lee el poema y empieza acá. Leer un poema, la meta es leer un poema o una canción para disfrutarlo en familia. Caracterizar el texto, poema, canción, para usarlo al escribir este tipo de textos, ¿cierto? Para iniciar la actividad le invitamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. Anote las respuestas en su cuaderno. ¿Qué poemas conoces? Y viene aquí, ¿cómo son las canciones o los poemas? ¿Qué emociones tienen? ¿Cierto? Viene una serie de preguntas, ¿no? Lee en voz alta los versos de cada estrofa, relee y todo lo demás. Gracias, muy bien. Bueno, en realidad, como les decía, esa ha sido la intención, el propósito de hoy día, que se queden con esos 3 elementos básicos que son los niveles de complejidad a partir de los procesos cognitivos, los contextos y también las características de las actividades auténticas.